y santidad, divina fuente eres, en yermo terrenal, la cumbre de donde vemos la patria celestial. Tus horas son sagradas de santa reflexión, en que del mundo al cielo se eleva la afección, sacando gracias nuevas de ti al reposar. Tu plenitud buscamos en nuestro eterno hogar. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco hay, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. ¿Sí me oye, hermanos, por ahí? Muy bien, pues aquí vamos a estar compartiendo este tema que ustedes miran ahí en su pantalla, que se llama El fin de las 2300 tardes y mañanas y los primeros guardadores del sábado. Es una serie que hemos estado trayendo a través de estos medios de comunicación, donde hemos estado compartiendo cómo es que el Señor ha venido desarrollando una línea profética y cómo iba a llegar a la culminación de al final de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, y se iba a descubrir a través de las Sagradas Escrituras una cadena de verdades relacionadas con ciertos puntos que son bien específicos en nuestros fundamentos de nuestra fe, como es el descubrimiento, el desarrollo de la séptima trompeta, que al sonar esa séptima trompeta se estaba cumpliendo la abertura del templo de Dios en el cielo, y los primeros adventistas entraron por fe, guiados a través de las Sagradas Escrituras, y guiados por Dios para que pudieran mirar lo que estaba
comenzando a desarrollarse después de finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y hoy en esta víspera de sábado, ya en algunos lugares, ya es sábado aquí en el estado de California, ya faltan unas horitas para que se oculte el sol y comencemos este día santo, este día sagrado que Dios ha revelado en las Escrituras. Y cómo es que pues estos primeros guardadores del sábado vinieron desarrollando lo que resultó en la iglesia adventista del séptimo día. Por eso, apreciados hermanos, los vamos a invitar a que nos coloquemos de rodillas nuevamente para buscar a Dios en oración y así podamos estudiar su palabra. Los que podamos nos ponemos de rodillas, los que no inclinan su rostro y juntos podamos estudiar este precioso y hermoso estudio de la palabra de Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, nos postramos de rodillas para abrir tu palabra, para que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros, para que ella sea quien nos dirija en el estudio de esta noche y todos podamos llegar al conocimiento de la verdad y podamos comprender, mi Dios, cómo es que tú revelaste estas preciosas verdades al finalizar las 2300 tardes y mañanas y cómo es que tienes y tendrás un remanente fiel y verdadero que se mantendrá en esta senda la cual tú has trazado en tu palabra y en los testimonios. Ayúdanos, Señor, acompáñanos, dirígenos, ayúdanos con estos medios de comunicación, ayúdanos con estos aparatos para que tu mensaje se pueda expander y ayúdanos a recordar que tú eres el que vas al frente de esta obra y que esa obra que tú comenzaste, usted mismo la terminará. Gracias pues, Señor mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Estamos compartiendo este estudio, apreciados hermanos que están aquí en la plataforma de Zoom. También estamos retransmitiendo en la plataforma de Facebook y vamos a abrir las Sagradas Escrituras para que podamos nuevamente recordar que al final de las 2300 tardes y mañanas de el libro de Daniel, vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 8 y el versículo 14, donde la Biblia nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Todos nosotros sabemos que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas culminaron el 22 de octubre. Y este 22 de octubre de 1844, cuando nosotros vamos a la historia, encontraremos que hubieron dos hombres. Uno se llamaba el hermano Irán Edson y el otro se llamaba su compañero Owen Crozier, quienes iban a animar a otros hermanos para, después de esa gran decepción, después de ese chasco que ellos pasaron, el 10º día del 7º mes, donde esperaban la venida del Señor y confundieron ciertos pasajes bíblicos que después de ese desarrollo de un estudio sistemático, de un estudio minucioso, ellos entendieron que esa venida del Hijo del Hombre, en vez de venir a la tierra, iba a venir al anciano de días. Y ese marcaba la pauta entre
la transferencia del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo. Si hay un libro, apreciados hermanos, que nosotros debemos de tener, es este libro que ustedes miran aquí en su pantalla, que es el de el hermano John Norton Lowborough. Se llama El Gran Movimiento Adventista. Este libro de El Gran Movimiento Adventista nos marca la pauta, nos marca el desarrollo de cómo es que Dios tuvo un remanente después de haber salido de esa decepción del 22 de octubre de 1844. Hubo un pequeñito residuo que no se dio por vencido, que siguió investigando las escrituras hasta encontrar lo que la palabra de Dios decía. Y se les revelaron nuevas verdades a este grupito de personas. Este grupito de personas llegó a entender que en la séptima trompeta, como ustedes miran ahí en su pantalla, el hermano John Norton Lowborough está citando una cita del hermano John Nevis Andrews, donde él dice, hablando acerca de lo que estaba ocurriendo precisamente el 22 de octubre de 1844, donde dice, la abertura del lugar santísimo en el templo del cielo, por la que se ve el arca, es un evento que ocurre durante el anuncio del séptimo ángel, es decir, la séptima trompeta. Aquí nosotros podemos mirar cómo es que este evento está ocurriendo bajo el sonar de la séptima trompeta que viene en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19, cuando nosotros leemos que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este evento está ocurriendo bajo la séptima trompeta, porque leemos en el versículo 15 que dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y cuando nosotros seguimos mirando bajo el sonido de la séptima trompeta, dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y miren la expresión que ocupa el versículo 18, y el tiempo de juzgar a los muertos. Ese evento es también importante bajo el sonido de la séptima trompeta, que es lo que es conocido como el juicio investigador, que comenzó con la investigación de los registros de los que ya han descansado en el Señor. Por eso dice, y el tiempo, es decir, que el 22 de octubre, cuando sonara la séptima trompeta en el año de 1844, iba a comenzar bajo el sonido de esa trompeta el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, dice la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros miramos, vemos que uno de los fundamentos como desarrollo de los guardadores del sábado es la séptima trompeta. Si nosotros
colocamos esta séptima trompeta a el futuro, nosotros destruimos toda la cadena profética que Dios reveló bajo la dirección del Espíritu Santo en el pasado. Si nosotros movemos cualquiera de estos eventos que ocurrieron en su tiempo y en sus eventos proféticos, nosotros pasamos a dejar de tener fundamento bíblico, y ya no tenemos nosotros fundamentos bíblicos para llamarnos los que surgieron de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que todos esos eventos que pasaron en el pasado no fueron dirigidos por Dios y tienen que ocurrir ahora en el futuro. Eso nos debe a nosotros de alertar, porque en la actualidad ustedes están mirando cómo en esta gran apostasía omega todo está siendo sacudido. Nuestro hermano Carlos de Chiapas nos estaba compartiendo ahí en el grupo de WhatsApp cómo es que ahorita, bajo la lección de la escuela sabática que está estudiando la corporación, encontramos que resulta ahora que en el 2024 no tenemos definido qué son los dos testigos de Apocalipsis 11. Cuando nosotros sabemos bien claramente lo que dice el conflicto de los siglos. Y resulta ahora que no tenemos fundamento bíblico. Y como dice el pastor Rubén Bullón, que pues prefiere obedecerle a un teólogo que lo que Dios dejó escrito y bajo la interpretación y dirección del espíritu de profecía que nos dejó marcado en este libro de El Gran Conflicto de los Siglos. Y estamos mirando, hermanos, que hoy en día el enemigo se está proponiendo socavar los fundamentos de nuestra fe. Por eso es que el Señor está trayendo nuevamente que repitamos las palabras que estos hombres escribieron, para que conozcamos cuál es ese sendero por el cual Dios dirigió a un remanente que surgió de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Y cuando nosotros miramos el desarrollo profético, nosotros vamos a encontrar que estos primeros adventistas del primer día, recordemos que ellos no guardaban el sábado, ellos guardaban el día del Papa, como ellos le llamaban, después de que descubrieron que el domingo no es el día del Señor. Y encontraremos que durante ese periodo de el desarrollo final de las 2300 tardes y mañanas, miraremos que los pioneros adventistas llegaron a ver lo que estaba ocurriendo en el lugar santísimo. Miren lo que dice el pastor Andrews, que es el mismo pensamiento que tiene el pastor John Norton Loburo. Dice que al sonido del séptimo ángel, es decir, al sonido de la séptima trompeta, ellos se dieron cuenta de el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote cambia a ese departamento, es decir, al lugar santísimo, a la terminación, a la finalización, a la conclusión del periodo de Daniel 8:14, que son las 2300 tardes y mañanas. Y luego miren lo que ellos entendieron que dice los pioneros adventistas. Entendimos que la abertura del templo está señalada por la terminación de ese periodo, según lo representa la proclamación del primer ángel. Fíjense que a la terminación del periodo de las 2300 tardes y mañanas, el 22 de octubre, al sonido de la séptima trompeta, descubrieron
el cambio de ministerio de nuestro gran sumo sacerdote del lugar santo a el lugar santísimo. Y cuando ellos por fe entraron al lugar santísimo, entendieron que la entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la iglesia a los mandamientos de Dios contenidos dentro de tal arca. Y luego recalcan los pioneros diciendo: los mandamientos de Dios han estado brillando desde el santuario celestial desde ese tiempo. Por eso cuando nosotros miramos, hermanos, vamos a ver que hay una cadena de verdades aquí. Número uno, entendieron que cuando finalizó las 2300 tardes y mañanas, cuando culminó Daniel 8:14, inmediatamente descubrieron que estaban bajo el sonido de la séptima trompeta. Inmediatamente descubrieron que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Inmediatamente descubrieron que nuestro sumo sacerdote es Cristo. Inmediatamente también descubrieron que Cristo estaba intercediendo por los pecados del pueblo en frente del arca del pacto o el arca del testimonio. Entendieron también que al estar Cristo intercediendo por el pueblo delante del arca del pacto, descubrieron que adentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y no solamente eso, sino que cuando fueron a revisar en la Biblia los 10 mandamientos, entendieron que ellos estaban adorando a Dios en un día equivocado. Y se fueron a estudiar si el sábado del séptimo día era el día del Señor. Y descubrieron que el cuarto mandamiento estaba vigente para su tiempo. Por eso cuando nosotros llegamos a la culminación del mensaje del tercer ángel, encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12, donde nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que ellos entendieron. Entendieron que iban a tener que tener paciencia. Una, porque Cristo no había venido a la tierra. Y dos, paciencia de estos santos, porque ahora iban a tener que predicar la verdad presente. Lo que Cristo estaba haciendo en el segundo departamento del santuario celestial. Y que necesitaban predicarle eso a sus compañeros, a sus vecinos. Por eso cuando nosotros miramos aquí, ustedes van a mirar que está el evento de 1844, cuando sonó la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Cuando se tocó la trompeta, los pioneros cruzaron el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo y miraron adentro del segundo departamento, que ahí estaba el arca de Dios. Y que dentro del arca de Dios se encontraban los 10 mandamientos. Y que dentro de esos 10 mandamientos se encontraba el santo sábado. Por eso cuando nosotros vemos, apreciados hermanos que nos están acompañando aquí, la profecía de
el profeta Isaías. Vamos a buscar en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 12 y el versículo 13. La Biblia dice, y los tuyos, esos tuyos son los pioneros adventistas, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Y qué es lo que iban a edificar? ¿Qué es los cimientos que iban a colocar? ¿Qué es lo que tenía Dios que reparar a través de este pequeño grupo que estaba entrando por fe al lugar santísimo del santuario celestial y que miraron que estaba vigente? Dice la Biblia lo que tenían ellos que reedificar, que colocar los cimientos, que reparar esa brecha. Miren lo que dice el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo o del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí encontramos ahora a un grupito de personas que Dios iba a llamar para reedificar esas ruinas antiguas que iban a comenzar después del sonido de la séptima trompeta, cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo y se miró el arca de su pacto y miraron los 10 mandamientos ahí. Vamos a mirar nosotros que en el libro de el gran movimiento adventista dice el hermano Lóburo y el hermano Andrews. Miren lo que dice. Dice aquí: es un hecho indisputable que el cuarto mandamiento desde hace tiempo, esto es lo que están edificando, restaurando, reparando esa brecha que causó el papado. Mire lo que dice el libro de Andrews, que también es lo que está citando el gran movimiento adventista del hermano Lóburo. Dice: es un hecho indisputable que el cuarto mandamiento desde hace tiempo fue cambiado del día de reposo del Señor al festival pagano del domingo. Este cambio se hizo en expresa contradicción de las sagradas escrituras, que en todas partes reconoce el séptimo día como el único sábado semanal del Señor. Lo realizó el gran apóstata, a quien Daniel predijo que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Este poder es esencialmente el mismo que la bestia que iba a ser adorada por todo el mundo. Y es un hecho de profundo interés que este mandamiento, que ha sido por tanto tiempo pisoteado, ahora, 1844 en adelante, ahora está siendo vindicado. Y el pueblo de Dios está comenzando a guardarlo con los otros 9. Gracias a Dios que Él está preparando el remanente para su conflicto final con el dragón y para ser admitido por las puertas a la ciudad santa,
Apocalipsis 12, 17 y 22, 14. La vindicación, como la marcaba la profecía del profeta Isaías, la vindicación del cuarto mandamiento es en oposición al sábado de la apostasía. Y la predicación de todos los mandamientos de Dios es un testimonio notable de que el actual es el periodo de la paciencia de los santos y de la advertencia del tercer ángel. ¿Se dan cuenta cómo es que ellos, dice aquí, Dios tiene a un pueblo que está vindicando los mandamientos de Dios? Como nos dice aquí, apreciados hermanos, nos está diciendo que este día fue cambiado. Fue cambiado como lo marca la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 25, cuando nos dice, Daniel capítulo 25, Daniel 7 y el versículo 25, nos dice la palabra de Dios, y hablará ese cuerno pequeño palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará por los 1260 años de persecución papal, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí encontramos lo que nos está declarando el hermano Andrews, lo que nos está declarando el hermano Lóburo, que ese cuerno pequeño es el que cambió el cuarto mandamiento, el séptimo día, a el primer día de la semana. Esto es un hecho notable, hermanos. ¿Saben por qué? Número uno, porque en la actualidad vamos a encontrar nosotros que hay muchas iglesias que siguen guardando el día del papado, el sábado apóstata, el primer día de la semana. Pero también vamos a encontrar dentro del adventismo una teoría que ha predominado en un grupo muy pequeño. Esos son los que guardan los sábados lunares, donde ellos dicen que ellos están guardando el correcto sábado bíblico y se rigen por la luna. Y ese sábado les puede caer un lunes, ese sábado les puede caer un martes, les puede caer un miércoles. Y ellos dicen que ese es el verdadero sábado bíblico y le llaman el sábado lunar. Y hay un grupito muy pequeño que guarda ese sábado lunar. Y ellos dicen que ese es el verdadero sábado que fue cambiado por el cuerno pequeño. Y se llaman adventistas y se llaman del séptimo día, pero son guardadores del sábado lunar. Si nosotros miramos aquí la Biblia, la historia, la palabra de Dios, los testimonios del espíritu de profecía, como lo vamos a mirar a continuación, y los escritos de los pioneros nos muestran que el sábado que nosotros hoy estamos guardando es el mismo sábado que ellos guardaron, y es el mismo sábado que guardó Jesús, que guardaron los discípulos, que guardaron los profetas, que guardaron los patriarcas, que guardó Adán. Es el mismo sábado. Los del sábado lunar, si nosotros nos vamos por esa teoría, entonces tendríamos que hacer ver que, número uno, los pioneros se equivocaron y estaban guardando un falso sábado. Que Dios engañó a la mensajera del Señor al hacerle creer que el sábado que ella estaba guardando era el sábado del séptimo día. Y que a lo largo de toda la historia, todos los que han muerto en el mensaje del tercer ángel han muerto guardando un sábado falso. Fíjense todo lo que nos lleva a esa gran contradicción del sábado lunar.
Y usted los va a mirar porque hay muchos. Cuando ustedes van a la historia de la iglesia adventista, ustedes van a encontrar que los pioneros adventistas le hicieron frente a esa teoría del sábado lunar. Ellos nunca aceptaron un sábado lunar. Ellos comprendían bien claramente que el sábado del séptimo día es el sábado que hoy estamos guardando, el sábado del séptimo día. Todos los pioneros guardaban este mismo sábado que nosotros estamos guardando. Y este sábado es el que miraron dentro del arca de Dios, dentro de los 10 mandamientos, que miraron que este cuarto mandamiento dice que el sábado es un día santo a Dios y que este día es de Dios. Por eso cuando nosotros hacemos una recapitulación de lo que hemos mirado, vamos a ver nosotros que este cuernito pequeño, en el año 538, cuando tomó la supremacía, comenzó la persecución de los 1260 años. Y su finalización vino en el año de 1798. Pero este cuerno pequeño le metió su mano a los 10 mandamientos. Y durante todo este periodo de los 1260 años, el sábado no dejó de existir, sino que su luz no brillaba como brilla hoy en día. Aparte, cambió el cuerno pequeño este cuarto mandamiento y colocó su propio día, que es el domingo, el primer día en adoración a el papado, en adoración a Satanás, en adoración a el dragón. Cuando nosotros miramos, Dios estaba levantando un remanente. Lo leímos de labios del hermano Andrus y del hermano Lóburo, que el Señor estaba llamando la atención de su remanente a ese departamento, al lugar santísimo, bajo el sonido de la séptima trompeta, a la finalización de las 2300 tardes y mañanas, y le dio la oportunidad de que miraran adentro del arca del pacto por fe y miraran los 10 mandamientos y contemplaran el cuarto mandamiento, su santo sábado. El mismo hermano Lóburo nos dice quiénes fueron los que Dios utilizó para el despertar de llamar a los hombres a que miraran el cuarto mandamiento. Dice el hermano Lóburo en su libro El Gran Movimiento Adventista. Y ustedes miran ahí que dice en esta parte de aquí, The First Adventist Sabbath Keeper, es decir, los primeros observadores del sábado. Y el hermano Lóburo nos va a decir cómo es que esta preciosa verdad del séptimo día nos llegó a nosotros. Dice, durante el clamor de medianoche en 1844, el Señor comenzó a dirigir las mentes de su pueblo a la observancia del día de reposo en el séptimo día. Esta doctrina entre los adventistas surgió de este modo. Raquel Preston, una bautista del séptimo día, se mudó a Washington, donde había una iglesia de los adventistas. Esta iglesia de los adventistas eran adventistas del primer día. Ellos guardaban el domingo, adoraban a Dios en domingo. Y aquí
Dios va a utilizar a esta mujer, Raquel Preston, para llevarles la enseñanza, para llevarles la luz que está en la palabra de Dios de el sábado. Dice, donde había una iglesia de los adventistas, ella aceptó la doctrina del advenimiento y esa iglesia, compuesta por unos 40 miembros, por medio de sus labores misioneras, aceptó el sábado del cuarto mandamiento. Esto condujo a investigar el tema. Así que encontramos ahí, hermanos, cómo es que Dios está comenzando a traer estos rayos de luz acerca de la ley de Dios y acerca del cuarto mandamiento. Cómo el Señor tenía que levantar a un grupo de personas para llamar, reparar, vindicar la ley de Dios y que el pueblo conozca que Dios tiene un día específico para ser adorado, el cual a él lo llamó el séptimo día, mi día santo, el cual él lo bendijo, el cual él lo santificó, el cual él lo guardó, el cual él lo reposó. Y encontramos que eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías capítulo 56 y el versículo 2. Isaías 56, 2. Miren lo que dice la Biblia. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Saben ustedes por qué dice bienaventurado? Porque en Apocalipsis 22, 14 también dice bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para poder entrar por las puertas en la ciudad. Y aquí también nos dice bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo o el día de sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Ellos entendieron, hermanos, los que entraron al lugar santísimo, que para el año de 1844, esa bienaventuranza todavía estaba vigente. Y que el santo sábado todavía estaba vigente. Y entendieron clarito que lo que ellos venían observando era el sábado papal, es decir, el primer día de la semana. Me gusta cómo lo expresa la hermana Raquel Ock cuando le llevó el mensaje a esta iglesia que aceptó el mensaje milerita. Aquí nosotros hemos colocado quién es Raquel Preston. Esta es la hermana Raquel Preston. Murió en Vernon, Vermont, el 1 de febrero de 1863, a los 59 años de edad. Este nombre, Raquel Preston, aparece aquí en el libro de El Gran Movimiento Adventista. Aquí está su nombre, Raquel Preston. Esta mujer, miren las palabras que le dijo a un pastor acerca del sábado. Dice ella, esto está registrado en el libro del hermano Spalding, que lleva por nombre Origen e Historia de la Iglesia Adventista, tomo 1, página 115 a la 117, y repetido también en ese mismo tomo en la 397 a la 400. Miren las palabras que le dijo esta mujer piadosa a el pastor Frederick Wheeler. Dice, mientras usted, pastor Wheeler, estaba hablando, apenas me pude contener,
Usted afirmó que debemos observar los 10 mandamientos y, sin embargo, usted mismo viola constantemente uno de ellos. El hermano y pastor Wheeler le respondió: ¿por qué, hermana Oaks, dice usted esto? Exclamó el buen pastor. Yo quiero decirle que el cuarto mandamiento dice así: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Pero usted observa el primer día, el domingo del Papa, en lugar del sábado del Señor. Qué mujer y qué atrevimiento para decirle a este pastor Frederick Wheeler que lo que estaban observando era el domingo, el día del papado, y que estaban violando el cuarto evangelio de Juan, donde nosotros leemos en el libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y el versículo 15. La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos serán? ¿Serán los mandamientos del papado? ¿Serán los mandamientos de Dios? ¿A qué mandamientos se estarán refiriendo? Pues todos estos textos, los pioneros entendieron que se estaban refiriendo a los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Esos 10 mandamientos que al sonido de la séptima trompeta miraron que todavía estaban vigentes dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y entendieron bien clarito cuando leyeron Mateo capítulo 5 y el versículo 17, cuando la Biblia dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta hermana Raquel Oaks fue la que en el clamor de medianoche estaba apenas esparciendo los primeros rayos de esa gran verdad que posteriormente vendría a ir iluminando de poco a poco toda la tierra con su gloria. Encontramos también que aquí en el libro de El Gran Movimiento Adventista, otro que también tuvo parte para esta gran verdad del sábado del séptimo día, fue el hermano T.M. Preble. Lo cita el hermano John Norton Lobro. Dice el historiador: la historia nos muestra un ensayo o un folleto sobre el tema del sábado llamó la atención de los adventistas como cuerpo, escrito por T.M. Preble, fechado el 13 de febrero de 1845. Después de mostrar las demandas del sábado bíblico y el hecho de que fue cambiado al domingo por la gran apostasía, él señala: de este modo vemos cumplido Daniel 7:25. El cuerno pequeño cambia los tiempos y la ley. Por lo tanto, me parece que todos los que guardan el primer día como día de reposo son los observadores del domingo del Papa y quebrantan el sábado de Dios. Sí, estaban quebrantando este cuarto mandamiento que nosotros encontramos en la Biblia. Ese versículo que nos muestra Éxodo capítulo 20 y el versículo 8.
ese versículo que todos nosotros conocemos que dice, acuérdate del día de sábado o de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Clarita la Biblia, hermano. Solamente que hoy en día el papado ha metido su mano tanto en los pensamientos de los hombres y en los pensamientos de los teólogos que muy pocos alcanzan a mirar, y los que lo miran no quieren reconocer que este día, el séptimo día, el cuarto mandamiento está vigente, y que la profecía nos dice, hablando en el libro de Hebreos, que un día, cuando el Señor venga en las nubes de los cielos, Él va a hacer resonar, dice el apóstol Pablo, no solamente los cielos, ni solamente la tierra, sino que hará resplandecer todo el firmamento cuando Él nuevamente haga oír su voz. Y cuando Él haga oír su voz, va a pronunciar su santa ley desde los cielos. Dice el espíritu de profecía en primeros escritos que va a ser demasiado tarde para los que hoy en día no quieren aceptar este sábado, el sábado santo, glorioso de Jehová. Dice el espíritu de profecía que los pastores van a llorar y van a aullar por la gran ira de Dios que va a ser derramada sin mezcla de misericordia sobre los habitantes de la tierra, sobre los que voluntariamente decidieron observar el primer día de la semana, el día del Papa. Como estamos mirando que escribían los pioneros adventistas. Otro que nosotros estamos mirando, este es el hermano T.M. Preble, el que ustedes miran ahí en su pantalla, y este es el ensayo que él redactó, que él hizo en beneficio de la obra de el sábado. Otro que también hizo una obra fue el hermano que ustedes miran ahí, J.B. Cook, que también hizo que también aceptó el sábado y predicó el sábado. Miren lo que dicen la historia, el hermano Lóburo en el libro El Gran Movimiento Adventista. Pronto, dice, después de esto, comenzamos con Raquel Preston, seguimos con T.M. Preble, ahora venimos con J.B. Cook. Dice, pronto, después de esto, apareció impreso un artículo de J.B. Cook en el cual mostraba que no hay evidencia bíblica para guardar el domingo como día de reposo. Y usó esta breve expresión: así se quita fácilmente todo el viento de las velas de aquellos que navegan, tal vez sin saberlo, bajo la bandera sabática del Papa. Aunque la observancia del sábado de estos dos hombres fue de corta duración, ellos pusieron a rodar la bola que no pudo ser fácilmente detenida. Las consignas de observadores papales del domingo, quebrantadores del mandamiento de Dios, y navegar bajo la bandera sabática papal estaban en labios de centenares que estaban ansiosos de saber la verdad sobre este
asunto. Se dan cuenta que aquí estamos mirando que estos hombres estaban trayendo esta luz, estaban aventando por medio del Espíritu Santo los primeros rayos que iban a hacer resplandecer el cuarto mandamiento. Estaban Dios usando a estos hombres para comenzar a iluminar más acerca de el cuarto mandamiento. De entre los 10 se estaba llamando la atención a ese cuarto. Llegamos al periodo del hermano José Bates, donde vemos nosotros cómo ahora José Bates iba a hacer un librito que se iba a llamar El sello del Dios vivo y los 144,000. El hermano José Bates es un ejemplo para nosotros hoy en día, hermanos. Todos estos hombres deberían de ser ejemplo para nosotros, porque saben ustedes, para ese tiempo, una verdad que todavía no había sido desarrollada era la verdad del diezmo. Eso vino después. Estos hombres entregaban todo lo que tenían para la obra, para la predicación de este mensaje, para que el sábado resplandeciera en toda su plenitud, para dar a conocer los mandamientos de Dios, para dar a conocer lo que Dios les estaba revelando en ese momento, lo que ellos estaban mirando en el lugar santísimo, esas preciosas verdades que, como esos 2 discípulos que iban camino a Emaús, dice que les ardía en el corazón cuando se les abrían las escrituras y no podían quedarse callados. Estos hombres de igual manera no se podían quedar quietos, no podían quedarse estancados ni parados. Ellos inmediatamente comenzaron a hacer manos a la obra para comenzar a predicar esta gran verdad. Y uno de estos fue el hermano José Bates. El hermano José Bates dio todo lo que tenía por la obra del evangelio. Aquí encontramos el testimonio del hermano José Bates, donde dice: oyendo que el grupo en Washington, ese grupito, hermanos, donde llegó la hermana Raquel Preston, donde el pastor era Frederick Wheeler, a esa iglesia llegó el hermano José Bates. En esa iglesia a él le llamó la atención porque esa iglesita estaba haciendo testimonios para todos los demás adventistas del primer día que estaban a su alrededor. Y ese pequeño grupo de 40 personas estaba haciendo una lumbrera. Ese pequeño grupo estaba reparando la brecha. Ese pequeño grupo estaba llamando la atención a la bienaventuranza del cuarto mandamiento del santo sábado. Ese pequeño grupo fue el que le causó impresión al hermano José Bates para ir a esa iglesia y ver qué era lo que ellos estaban estudiando acerca del sábado. Miren el testimonio de José Bates. Dice: oyendo que el grupo en Washington estaba guardando el sábado, decidió visitar esa iglesia y ver qué significaba aquello. Así lo hizo. Y al estudiar el tema con ellos, vio que estaban en lo correcto y de inmediato aceptó la luz sobre el tema del sábado. Al volver a Nueva Bedford, Massachusetts, se encontró sobre el puente entre Nueva Bedford y Fairhaven a un hermano destacado que lo interpeló: Capitán Bates, ¿qué noticias hay? El pastor Bates replicó: las noticias son que el séptimo día es el día de reposo del Señor nuestro Dios. Bien, dijo el hombre, iré a casa y leeré mi Biblia y veré acerca de esto. Así lo hizo, y cuando se encontraron la siguiente vez, este hermano había aceptado la verdad del sábado y lo estaba obedeciendo.
¿Se dan cuenta cómo es que Dios va trayendo esta luz cada vez más a sus siervos? Y sus siervos que están recibiendo esta luz no se estaban quedando callados. En cuanto recibían esa agua, ese maná del cielo, compartían ese maná con otros que estaban a su alrededor, y empezaba a brillar cada vez más ese cuarto mandamiento, porque así lo iba a registrar la visión que Dios le iba a dar a la mensajera del Señor, que de los 10 mandamientos iba a haber uno que iba a refulgir más, y ese era el sábado. Por eso yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero por lo regular nosotros siempre nos enfocamos más en el sábado, porque el sábado es el que brilla más de los 10 mandamientos. Y Dios estaba llamando la atención a estos hombres para traernos estas preciosas verdades y establecer el fundamento de nuestra fe. Fíjense cómo van unidos estos cimientos, cómo van unidos estas doctrinas. Se comenzó con la doctrina de la séptima trompeta. Se comenzó después que había finalizado las 2300 tardes y mañanas. Si lo colocáramos en una línea profética, la colocaríamos de esta manera. Daniel 8:14, el primer círculo de la cadena. El segundo círculo, Apocalipsis 11:19, la séptima trompeta. El tercer círculo de la cadena profética es la purificación del lugar santísimo. El cuarto círculo de la cadena profética sería Cristo como nuestro sumo sacerdote. La sexta argolla de la cadena serían los mandamientos de Dios. La séptima cadena de la cadena profética sería el mandamiento del cuarto, el sábado. Y dentro de esa misma cadena colocaríamos el don de profecía que Dios también le iba a dar a su iglesia. Y encontramos ahí cómo Dios fue desarrollando estas doctrinas dentro de este pequeño remanente y estaba colocando el fundamento de nuestra fe. Fundamento que hoy en día estos teólogos modernos quieren derribar. Fundamentos que estos nuevos adventistas no conocen. Fundamentos que los futuristas están destruyendo. Fundamentos que todos aquellos que están apoyando a estos falsos pastores con los diezmos y con las ofrendas, un día el Señor les va a pedir cuenta por todo lo que están haciendo, por la confusión que están trayendo. Porque Dios en su comienzo estaba dirigiendo a este remanente y los estaba dirigiendo bajo el cimiento del santuario. Y los estaba colocando bajo el segundo departamento, que es el lugar santísimo. Por eso hay una gran diferencia, hermanos, entre el adventista nominal, que solamente es adventista de nombre, y el adventista historicista, que conoce claramente de dónde viene, por qué vino y hacia dónde va. Hay una gran diferencia. Y hoy a nosotros nos ha tocado ver cómo quieren derribar nuestros fundamentos. Por eso la mejor cura para no caer en la apostasía es regresar atrás, comenzar de cero e ir nuevamente a la palabra de Dios, a los testimonios y a la historia para no ser engañados. Pero ¿saben qué es lo más triste, hermanos? Que a veces a nosotros no nos gusta la historia. Pero cuando hacemos la combinación divina, Biblia, testimonios, historia, todo va a encajar. Todo va a encajar y nos va a quedar claro en la mente.
Estos hombres eran a los que Dios estaba trayendo. No eran cualquier hombres. Eran hombres que estaban en busca de la verdad. Caían de rodillas, se pasaban toda la noche. Y Dios les envió el don de profecía para ayudarles en esos puntos donde ellos no podían avanzar. Dios estaba dirigiendo a la iglesia, a ese remanente, a guardar un sábado santo. Hoy en día, este sábado, lastimosamente, en la corporación ya no es santo. Guardan el sábado, pero no santifican el sábado, que es muy diferente. El Señor no dio el sábado para hacer investiduras de conquistadores. El Señor no dio el sábado para celebrar Día de las Madres. El Señor no dio el sábado para celebrar el Día del Pastor. El Señor no dio el sábado para celebrar el Día del Niño, el Día del Amor y la Amistad. El Señor no dio el sábado para eso. La Biblia es bien clara, dice mi santo día, mi día de reposo. Y la Biblia es bien clara cuando dice no andarás en tus propios caminos ni haciendo tu propia voluntad. Es bien clara la Biblia. Este sábado que guarda el adventista nominal no es el sábado bíblico, no es el sábado de Jehová. Es el sábado del hombre. Por eso tenemos que seguir reparando esta brecha. Miren lo que hizo el hermano Bates inmediatamente que recibió la luz del sábado. Dice la Biblia, el pastor Bates de inmediato comenzó a predicar esta verdad de estado en estado. Pronto vio que un libro o siquiera un folleto sobre el tema del sábado sería una gran ayuda para él en su obra. Y su alma fue impulsada por el Espíritu de Dios a escribir y publicar algo sobre este tema. Pero el problema era cómo hacer tal cosa sin dinero, porque todo lo que tenía era un chelín de York, 12 centavos y medio. Puede ser de interés para el lector relatar su experiencia en este asunto, así como él me lo contó. Encontramos ahí el gran sacrificio de estos hombres. Estos hombres iban siendo dirigidos por Dios paso a paso. Usted no va a encontrar en la historia adventista durante esos primeros 50 años colocando la séptima trompeta al futuro. No la va a encontrar, porque ellos comprendían bien claramente cuándo comenzó la séptima trompeta y cuándo terminaría. Hoy en día se levantan muchos trayendo una mezcolanza de cosas. Y si no estudiamos por nosotros mismos como lo hicieron ellos, nos quedaremos con las palabras de los predicadores. Estábamos mirando nosotros cómo sale David Gay, su presentador de ese programa que tienen ahí en Red Ha de Venir, diciendo que los dos testigos, que uno es la iglesia adventista y que el otro es el pueblo judío. Usted va a encontrar gente que en vez de guardar este séptimo día que guardaron los pioneros, ahora andan guardando un sábado lunar. Usted va a encontrar gente que contradice lo que estos hombres predicaban. Usted va a encontrar gente que dice que hay que guardar las fiestas judías, cuando usted va a encontrar que ninguno de ellos guardó esas fiestas judías. Usted va a encontrar que estos hombres eran hombres que durante esos comienzos de los cimientos eran de sostén propio, daban lo que tenían, trabajaban para el evangelio. Usted va a encontrar que en este mismo libro, en este que ustedes miran ahí en su pantalla, el gran movimiento adventista, este hombre, José Bates,
se convirtió en leñero. Dice su esposa, el testimonio de la mensajera del Señor, que se convirtió en cargador para el ferrocarril. Cargaba piedras para hacer las vías de ferrocarril y se le sangraban las manos con tal de ganar unos centavos para publicar la obra de Dios. Estos hombres eran siervos de Dios. Hoy en día, como alguien puso por ahí, no somos de sostén propio, somos de sostén ajeno, porque el que está del otro lado es el que nos sostiene a nosotros. Y nosotros no queremos hacer nada, sino solo hacer como los pollitos con la mamá, solamente recibir y recibir y recibir. ¿Cuándo es que vamos a tomar el ejemplo de estos hombres para hacer que la obra avance? Estos hombres sabían lo que era dar su vida por el evangelio. Hoy en día, hermanos, si no hubiera sido porque Dios capacitó a estos hombres y porque Dios dirigió a estos hombres, es que a nosotros nos llegó la verdad. Verdad que hoy están tergiversando. Verdad que hoy están cambiando. Pero la Biblia dice que el Señor va a tener un remanente. La Biblia les llama, si pasamos al descanso, les llama bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque sus obras con ellos continúan. Apocalipsis 14:13. Y si somos de los vivos, la Biblia les llama los 144,000 que van a tener el sello de Dios en sus frentes. Solamente hay dos grupos a los cuales podemos pertenecer. Estos hombres trabajaban por la obra. Miren el testimonio de la mensajera del Señor cuando nos habla cómo es que a ellos les llegó el sábado bíblico, el sábado del séptimo día. Este estudio refuta rotundamente a los que guardan el sábado lunar. Porque los pioneros no andaban guardando un sábado lunar. Dice el libro del Gran Movimiento Adventista en la página 255. El pastor Bates guardaba el sábado y presentó con insistencia su importancia. La señorita Harmon en ese momento no sentía su importancia y pensó que el pastor Bates se equivocaba al considerar más el cuarto mandamiento que los otros 9. Pero el Señor le dio una visión del santuario celestial. ¿Se dan cuenta por qué le digo que es una cadena de verdades? ¿Se dan cuenta? Porque es que todo, Dios va dirigiendo todo. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos, cómo el mover una sola clavija de ese pilar, de esos eventos que Dios dio, es ir en contra de lo que Dios estableció? ¿Se dan cuenta? No podemos mover ninguna de esas argollas proféticas, porque todas van unidas. Dios mandó la finalización de Daniel 8:14. Las 2300 y mañanas, tardes y mañanas. Dios mandó la abertura del templo, la séptima trompeta. Dios mandó que miráramos el arca del pacto, que miráramos el santuario celestial, que miráramos el lugar santísimo, que miráramos el sumo sacerdote, que miráramos la ley de Dios, que miráramos el cuarto mandamiento y que miráramos ahora el don de la profecía en el remanente. Toda una cadena de verdades que Dios fue dándole al remanente. Y no podemos mover ninguno de esos hitos, como le llama la mensajera, hitos.
Eso es lo que no se dan cuenta los futuristas. Eso es lo que no se dan cuenta los que están moviendo los eventos proféticos que ya están establecidos. Por eso la mensajera del Señor dice, van a venir hombres que tratarán de presentar nueva luz, pero va a contradecir la luz que Dios dio en el pasado. Y ella misma te dice, van a venir, se te van a presentar. Y si no conocemos nuestro pasado, nos van a engañar. Ella misma dice, van a amontonar un montón de escritura para afirmar que su teoría es verdad. Pero no es la verdad. Si contradice, dice ella, un punto establecido de nuestra fe, no le creáis, dice. Clarita ella. Oh, pero nosotros nos creemos más sabios que ella. Y como no conocemos por nosotros mismos, nos engañan. Y aquí encontramos que ahora se manifiesta el don de profecía. Miren cómo Dios le reveló a la mensajera del Señor. Dice, pero el Señor le dio una visión del santuario celestial. ¿Saben por qué el Señor le dio una visión del santuario celestial? Precisamente porque ella pensaba que el hermano Bates estaba enfocándose mucho en el cuarto mandamiento. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró a la mensajera del Señor? Lo mismo que le mostró a Irán Edson, lo mismo que le mostró a José Bates, lo mismo que le mostró a John Nevis Andrews, lo mismo que le mostró a James White. Ahora Dios se lo muestra a ella en visión. ¿Y qué fue? El templo de Dios se abrió en el cielo y se le mostró el arca de Dios con el propiciatorio que la cubría. Había 2 ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y el rostro vuelto hacia él. Esto le informó el ángel que la acompañaba, representaba a todas las huestes celestiales, mirando con reverente temor la ley divina que fue escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y ella vio las tablas de piedra en que estaban escritos los 10 mandamientos. Ella se asombró al ver el 4.º mandamiento en el mismo centro de los 10 preceptos, con una aureola luminosa que lo circundaba. El ángel dijo, este es entre los 10 mandamientos el único que define al Dios vivo, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando Dios asentó los cimientos de la tierra, también asentó el cimiento del sábado. Se le mostró que si se hubiese guardado el verdadero día de descanso, nunca hubiera habido incrédulos ni ateos. La observancia del sábado hubiera preservado al mundo de la idolatría. Qué preciosa visión Dios le mostró a su mensajera para reafirmar lo que ya los pioneros estaban estudiando, para reafirmar esa pequeña luz que comenzó a brillar con Raquel Preston y que posteriormente Dios utilizó a T.M. Preble, a el pastor de la iglesia de los 40 miembros, Frederick Wheeler. Cómo Dios ahora le estaba mostrando a la mensajera que lo que los hombres atrás de ella estaban predicando era la verdad. Y le estaba mostrando lo mismo que miró Irán Edson un día después del 22 de octubre de 1844. Exactamente lo mismo que miró Irán Edson. Lo mismo que miró José Bates. Lo mismo que miró James White. Ahora Dios simplemente lo estaba confirmando en visión.
y se lo estaba revelando a la mensajera del Señor. ¿Se dan cuenta cómo Dios no se contradice? ¿Se dan cuenta cómo Dios va uniendo a través de su Espíritu Santo a uno y a otro en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo querer? ¿Se dan cuenta cómo es que Dios trabaja? Dios los fue uniendo a cada uno de ellos para traerle esta preciosa verdad de el Santo Sábado. La visión no terminó ahí. La visión sigue de la mensajera del Señor cuando dice: el cuarto mandamiento ha sido pisoteado y por lo tanto estamos llamados a reparar la brecha. Isaías 58 versículos 12 y 13. A reparar la brecha abierta en la ley y abogar por el profanado sábado. El hombre de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, la bestia de Apocalipsis 13, Babilonia la grande, la madre de las rameras, que se exaltó sobre Dios y pensó mudar los tiempos y la ley, transfirió el descanso del séptimo al primer día de la semana. Al hacerlo así, abrió una brecha en la ley de Dios. Poco antes del gran día de Dios, se ha de enviar un mensaje para exhortar a las gentes a que vuelvan a la obediencia de la ley de Dios, quebrantada por el anticristo, por el precepto y el ejemplo. Noten lo que dice la mensajera del Señor: por precepto y ejemplo. Precepto y ejemplo. Dos cosas diferentes. Hemos de llamar la atención de las gentes hacia la brecha abierta en la ley. También se le mostró que el tercer ángel de Apocalipsis 14, que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa a quienes reciben este mensaje y alzan la voz de amonestación al mundo para que guarde los mandamientos de la ley de Dios como la niña de sus ojos, y que en respuesta a esta amonestación muchos abrazarían el sábado del Señor. Esa visión usted la encuentra en Notas Biográficas, páginas 95 y 96, que es de donde la está tomando el hermano Lowborough para su libro El Gran Movimiento Adventista. Ahí encontramos, hermanos, cómo es que esa luz cada vez más iba brillando después de 1844. Estos hombres que estamos nosotros mirando hoy eran guardadores del domingo. Ellos guardaban el primer día de la semana. Pero cuando fueron a las Sagradas Escrituras, ellos se encontraron que el cuarto mandamiento está vigente, que la ley de Dios está vigente. Encontraron que estaban viviendo bajo el día de la expiación, que estaban viviendo bajo el periodo del sumo sacerdote en el lugar santísimo, que el mensaje del primer ángel que dice: la hora de su juicio ha llegado, es el comienzo del juicio investigador de los muertos, de la séptima trompeta. Se dieron cuenta de que el sábado es el que brilla más de los 10, y lo recibieron y lo proclamaron y dieron todo lo que tenían por la predicación de este mensaje. Mensaje que hoy en día la corporación adventista ha rechazado. La misma corporación adventista está haciendo lo mismo que hace el cuerno pequeño. Pisotea el sábado, lo pisotea.
colocando cultos de adoración a dioses paganos. Cuando se celebran esas fiestas paganas dentro de los templos adventistas, dentro de las horas sagradas del Santo Sábado, están pisoteando el sábado como el cuerno pequeño. Yo no sé si ustedes han mirado cómo es que en los camporí, en los retiros de conquistadores, todas las aberraciones que hacen en su santo día. Yo no sé si ustedes han mirado cómo llevan payasos al púlpito, cómo hacen esas obras teatrales en las horas de su santo sábado. Yo no sé si ustedes han mirado que la Biblia dice mi santo sábado. El sábado es santo como Dios es santo. La Biblia dice que el sumo sacerdote llevaba en su frente el nombre de Jehová y decía santidad a Jehová. La Biblia dice que la ciudad se llama Santa, la Nueva Jerusalén, y no va a entrar por ella ninguna cosa inmunda ni que hace abominación. La Biblia dice que los que van a entrar por esas puertas van a ser santos como Él es santo. La Biblia dice que cuando Cristo termina el juicio, el profeta Daniel dice, y el juicio se dio en favor de los santos. Así como el sábado es santo, su iglesia tiene que ser santa y nosotros somos llamados a ser santos como Dios es santo, como su santo sábado es santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Hoy la corporación pisotea el sábado y no solamente eso, también te dice que tú no puedes guardar los mandamientos de Dios, que eso lo vas a hacer hasta que Cristo venga. Derribando todo lo que está escrito en su palabra. Es terrible, hermanos. Por eso la Biblia enseña en Ezequiel 9 que el ángel con su tintero de escribano va a pasar a colocar el sello de Dios en las frentes de aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en Israel. Ese sello va a ser colocado solamente sobre los santos. Dice que ese sello no se va a poner en ninguna frente que no sea santa. Que no se va a colocar en una frente, en un hombre, en una mujer que sean pecadores. No se va a colocar ese sello de Dios. Porque el sábado es santo. La misma Biblia dice mi sábado santo. Y los que guardan, por eso se les llama los santos. Y los que esperan a Jesús, por eso se les llama la paciencia de los santos. Y los que entran por esa puerta, por eso la Biblia dice, los que guardan los mandamientos de Dios son seres santos. ¿Qué más nos puede decir la Biblia? Si es bien clara. Estos hombres entendieron que el cuarto mandamiento estaba vigente y no se quedaron callados. Miren lo que dice la mensajera del Señor y aquí en el testimonio del hermano John Norton Loughborough. Dice, desde ese tiempo comenzó a proclamarse el mensaje del tercer ángel conectado con los otros dos. La verdad del sábado conectada con el arca de Dios y la luz que se desarrollaba acerca del santuario confirmaron lo que se había mostrado previamente.
que el movimiento del advenimiento pasado era correcto y que obedecía al Señor. Ellos ahora podían comprender más plenamente que nunca antes el significado de las tres plataformas o escalones en el sendero hacia la ciudad de Dios. Ellos, mis hermanos, hicieron esta cadena de verdades dirigidos por la mano de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, y fueron colocando los cimientos de estas preciosas verdades que hasta el día de hoy están vigentes. Hasta el día de hoy. Hoy, en este mes de mayo, todavía está vigente que estamos viviendo en la séptima trompeta. El día de hoy todavía está vigente. Por eso se le llama la verdad presente. Que Cristo todavía está en el lugar santísimo. Hoy todavía Cristo está intercediendo por su pueblo delante del arca del pacto. Hoy todavía siguen esos 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Hoy, 2024, todavía está vigente el cuarto mandamiento, su santo sábado. Hoy todavía es vigente que hay un santuario en el cielo y que ese santuario está siendo purificado a través de un sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Y que cuando Él salga, es entonces cuando se soltarán los 4 vientos de Apocalipsis 7 que están marcados ahí. Pero antes de que esos 4 vientos de esos 4 ángeles que están reteniéndolos, nos dice Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 1, que una obra tiene que ocurrir. Después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Saben cuál es ese ángel? Ese ángel es el tercero, el que tiene el sello del Dios vivo. El de Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Es el ángel que tiene el sello del Dios vivo. Ese ángel, ese mensajero que trajo esta luz preciosa de los mandamientos de Dios, del santo sábado, comenzó a dar esos rayos de luz con aquella mujer Raquel Preston. Y esos rayos de luz acerca del sábado y de los mandamientos de Dios, que comenzó con Raquel Preston, que siguió con el pastor Frederick Wheeler, que continuó con el otro hermano T.M. Preble, y luego siguió con J.B. Cook, y siguió avanzando con José Bates, y siguió caminando con James White y Elena White. Esos primeros rayos de Apocalipsis 7:2 del mensaje de los 10 mandamientos y su santo sábado, que comenzó allá por 1844, estaba predicho en la profecía que ese surgimiento de este precioso mensaje iba a ser a la culminación de las 2300 tardes y mañanas, cuando ese remanente iba a ser llevado por fe al lugar santísimo e iba a mirar por fe adentro del arca del pacto e iba a mirar los 10 mandamientos e iba a comprender
entender que el sello del Dios vivo, el sello del Dios viviente es su cuarto mandamiento, que es el séptimo día, su santo sábado, y que desde esa fecha ha comenzado a brillar y cada vez más irá brillando hasta iluminar a toda la tierra con su gloria. Ese es nuestro mensaje. Eso es, como dice el hermano Urias Smith, lo que denominamos la verdad presente para este tiempo. Por eso cuando nosotros vamos, hermanos, a estos estudios, yo me lleno de gozo, porque yo puedo mirar cómo Dios dirigió a estos hombres. Y cómo es que todos los versículos embonaban, cada uno en su tiempo. No había necesidad de forzarlos, todo encajaba. Juan miró al remanente que surgiría después de Daniel 8:14 y los miró aquí en Apocalipsis 7:2. Y los miró simbolizado por este ángel, donde dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por eso cuando llegamos a 1847 y 1848, encontramos que los pioneros entendieron que había comenzado el mensaje del sellamiento. Ustedes, yo no sé si ustedes han escuchado que el sellamiento va a comenzar con la ley dominical y que cuando se ponga la ley dominical va a comenzar el sellamiento. Eso es otra mentira, hermanos. Esa es otra falacia de los predicadores modernos y de los teólogos futuristas. Cuando usted va a la historia, cuando usted va a los primeros años, usted va a encontrar que desde 1848, cuando Dios le reveló en visión a la mensajera del Señor, ella empezó a declarar bajo la inspiración del Espíritu de Dios que había comenzado el sellamiento. Desde 1848 estamos en la etapa del sellamiento. La gente está esperando el sellamiento. Lo que la gente no sabe es que estamos viviendo en el tiempo del sellamiento. Por eso, miren cómo nos lo relata el hermano Lóburos. Dice, comienzos del mensaje del tercer ángel. Desde ese tiempo comenzó a proclamarse el mensaje del tercer ángel conectado con los otros 2. Esa cita ya la leímos. Dice aquí lo siguiente del pastor James White, escrito en abril de 1847. Mostrará cómo se consideraban en ese entonces los 3 mensajes. Todos los grupos de creyentes en la segunda venida concuerdan en que el ángel presentado en los versículos 6 y 7 de este capítulo de Apocalipsis 14 representan el mensaje adventista a la iglesia y al mundo. La obra del segundo ángel había de mostrar a la hueste adventista que Babilonia había caído. Y cuando una grande porción de ellos no aprendieron este hecho hasta que el poder del clamor de medianoche los despertó justo a tiempo para escapar de las iglesias antes de que llegara el día 10º,
se entiende que desde el mes séptimo de 1844, el mensaje del tercer ángel fue y todavía es, y una advertencia a los santos a aferrarse y a no retroceder y recibir las marcas que el grupo de vírgenes desechó durante el clamor del segundo ángel. Las vírgenes fatuas, ¿qué marca recibieron? La marca de la bestia, la marca del papado. Por eso se convirtieron en las hijas de Babilonia. ¿Con qué día se quedaron esas hijas? Se quedaron con el domingo, el primer día de la semana. Y luego dice el hermano Lowborough, y no ha sido el verdadero mensaje para el pueblo de Dios desde el mes séptimo, 1844, justamente una advertencia tal, ciertamente así fue. El versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde los vistes, Juan? Bueno, aquí, durante el mensaje del tercer ángel, como el tiempo de espera paciente ha sido desde el mes séptimo de 1844, y como la clase que guarda el sábado ha aparecido desde ese tiempo, es claro que vivimos en el tiempo del mensaje del tercer ángel. ¿En qué tiempo vivimos, hermanos? En el tiempo del mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo, cómo les llegó a otros hermanos el sábado, como resultado de la circulación del folleto del pastor Bates entre los adventistas, las personas de otros estados comenzaron a observar el sábado. Irán Edson, de Port Gibbon, Nueva York, escribió invitando al pastor y la señora White y otros a asistir a una conferencia de observadores del sábado en Bolney, condado de Otsego, en agosto de 1848. Quiero finalizar, apreciados hermanos, con esta última cita, para que tomemos valor, tomemos fuerza, que el Espíritu de Dios nos imbuya de su poder, para que Dios nos dé ánimo para seguir las mismas pisadas que estos hombres siguieron, para que demos todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu en favor de la obra, para que estemos contados entre aquellos bienaventurados, que sus obras con ellos seguirán, o para que seamos contados con aquellos 144,000 que van a tener el sello del Dios vivo, para que seamos contados entre aquellos que van a salir victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca, de su número, de su nombre, y para que podamos estar allá en el mar de vidrio, ese mar de cristal donde Juan, el discípulo amado, miró a los que salieron victoriosos en esta etapa final. Apocalipsis 15, versículo 2 y 3 nos dice que ahí están, en ese mar de cristal, los victoriosos. Y así como estos primeros observadores del sábado, que comenzaron a llamar la atención de este mundo a la observancia de los mandamientos de Dios y a dar a conocer el cuarto mandamiento, el séptimo día, su santo sábado, así también nosotros lo hagamos. Estos hombres eran de sostén propio. Estos hombres no eran de sostén ajeno.
Estos hombres trabajaban por la verdad. Lo que ganaban lo invertían. Estos hombres en estos primeros años de este adventismo puro, genuino, verdadero, de ese remanente fiel, trabajaban, no recibían un salario, agarraban las armas de Dios y se iban a abrir campo. Estos hombres eran como nosotros. Para los que no saben, yo no soy pastor de la corporación. Yo no tengo un salario, yo no recibo un salario. Yo trabajo de lunes a viernes, a veces los domingos. La gente nos pide Biblias, la gente nos pide libros. Y de lo que ganamos en ese trabajo, lo invertimos en la obra. Solamente Dios sabe los sacrificios que pasamos. Solamente Dios sabe que nos tenemos que levantar temprano para irnos a ganar el pan de cada día como lo hacían estos hombres. Y al regresar por la tarde como lo estamos haciendo hoy, predicar la palabra del Señor. Que nos pasamos noches enteras estudiando la palabra, estudiando los testimonios, estudiando la historia de los pioneros. Y nos pasamos horas enteras que a veces nos lloran los ojos, que a veces nos arden los ojos, porque nos pasamos editando estas presentaciones para que ustedes, hermanos, puedan recibir este mensaje. A veces pasamos las horas de la comida porque nos centramos tanto en la palabra para que ustedes puedan recibir estos mensajes. El Señor te está llamando para que podamos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que podamos ser como ese gran apóstol Pablo, que no era una carga para su iglesia. Él prefería hacer tiendas para llevar la obra del evangelio. Miren lo que dice el hermano Lóburo, que pasaron estos primeros hombres que dejaron los cimientos de este remanente. Dice el hermano Lóburo, el pastor Guay, en la Review and Herald del 5 de febrero de 1880, cuando habló de los días de los pioneros, dijo: en nuestras labores tempranas sufrimos hambre por falta de alimentos adecuados y frío por falta de vestimenta apropiada. Nos privamos aún de las cosas necesarias de la vida para ahorrar dinero para la causa de Dios, mientras al mismo tiempo nos estábamos agotando peligrosamente para poder efectuar la gran cantidad de trabajo que parecía necesario hacer en escribir, editar, viajar y predicar de estado en estado. El año de 1848 fue memorable, no solo en la historia adventista, sino políticamente. Las verdades del mensaje del tercer ángel estaban muy bien definidas y el camino se abría en diferentes direcciones para el avance de la obra. Oh, mis apreciados hermanos, estos hombres lo dieron todo por el evangelio. Se gastaron en este mensaje. Por eso ellos están bien representados por Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su obra, descansarán de su trabajo, pero su obra
de ellos continúa. ¿Y cómo es que continúa? Porque la mensajera del Señor dice: repitamos las palabras de estos hombres, repitamos la historia de estos hombres, repitamos los acontecimientos de estos hombres, repitamos nuestra historia pasada. Por eso es que necesitamos regresar, hermanos, a las sendas antiguas. Hoy nos han cambiado nuestro mensaje. Hoy nos han cambiado la santidad del sábado. Hoy nos han cambiado nuestros principios de interpretación en la profecía. Hoy nos han cambiado y nos están dando un sábado pisoteado. El Señor te llama a santificar este día, no andando en tus propios caminos, no haciendo tu voluntad, ni haciendo, ni hablando tus propias palabras. Estos hombres son los que comenzaron y son los que fueron los primeros observadores de el sábado del cuarto mandamiento. Estos hombres son los que comenzaron a dar esa luz de Apocalipsis 7:2 que va a alumbrar a toda la tierra. Comenzaron 1844. Comenzó a brillar el cuarto mandamiento de su santa ley. Y hasta el día de hoy se mantiene brillando. Y debemos de guardarlo por ejemplo y por precepto, guardar su santo sábado. Que el Señor, hermanos, les bendiga donde quiera que ustedes estén. Estos hombres en esos primeros años no tenían templo. Estos hombres guardaban el sábado en la más solemnidad, reunidos como hermanos en sus hogares, en sus patios, debajo de un árbol. Ahí es donde ellos guardaban el sábado. Cantaban himnos solemnes. Ellos no cantaban ni coritos, ellos no cantaban ni rancheras, ellos no cantaban ni la música de los evangélicos, ellos cantaban himnos de los peregrinos. Ellos cantaban himnos solemnes en este santo día. En otra ocasión les vamos a traer, estamos preparando una serie de los himnos que estos hombres cantaban. Hoy queríamos invitarlo a que te reafirmes en los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, en que seamos obedientes a sus mandamientos, en que nos dejemos colocar el sello del Dios vivo en nuestra frente y que el Dios Todopoderoso nos haga ser verdaderos y fieles observadores de su santo día, el cuarto mandamiento, el séptimo día, el que tiene el nombre de Dios, el cual es el sello del Dios vivo, en el cuarto mandamiento, su santo sábado. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Gracias por habernos dado la oportunidad. Vamos a finalizar con una palabra de oración y que donde quiera que ustedes se encuentren, guarden este sábado, como dice Isaías capítulo 56, versículo 2, bienaventurado el que guarda su santo sábado. Nos vamos a colocar de rodillas para finalizar. Cortamos la transmisión aquí en Facebook y nos quedamos aquí con los hermanos de Zoom. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos.
Cuán hermosa es tu palabra, cuán hermosa es tu sabiduría, cuán hermoso es este mensaje que le diste a tus siervos. Tu palabra dice que el mensaje del tercer ángel, ahí hay un grupo, ahí hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese remanente, al guardar los 10 mandamientos, va a guardar tu santo sábado. Hemos mirado, Señor, que por más que la apostasía omega esté en todo su apogeo, tus verdades han sido preservadas. Tus verdades han sido protegidas y han quedado escritas para nuestros tiempos. Por más que el enemigo de las almas se esfuerce en cambiar el fundamento de nuestra fe, cambiar nuestra interpretación profética, cambiar los pilares, los hitos que nos han hecho un pueblo peculiar y distinto, no lo logrará, porque tú tendrás un remanente, lo has tenido a lo largo de toda la historia, desde que se lo diste a Adán hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Tú tendrás a un remanente. Siempre lo has tenido. Y como dice el hermano John Nevis Andrews en su libro El mensaje de los 3 ángeles, él nos dice que durante los 1200 años de la persecución papal, el papado triunfó porque pisoteó tu ley. El papado triunfó porque persiguió a los santos y los mató, porque tú le diste esa autoridad. Pero ahora, en este tiempo del fin, tú has revelado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que tú colocarás el sello del Dios vivo en la frente de un número de estos 144,000. Y Juan los miró en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5, que no se contaminaron con mujeres, que estaban sin mancha, que estaban puros. Y Juan a este mismo grupo los miró en Apocalipsis 15, versículo 2 al 3, que salieron victoriosos. Por eso el hermano Andrews dice, pero en el tiempo del fin no va a ser como fue durante los 1260 años. Allá triunfó el papado, pero ahora Cristo y Dios triunfarán en la persona de los 144,000, porque estos hombres, porque este número vencerá al dragón, a la bestia y a su imagen, y saldrán victoriosos, porque Juan los miró en el mar de vidrio, en ese mar de cristal. Ahí los miró Juan victoriosos, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Sí, Señor mi Dios, vas a tener a un remanente victorioso, que cuando venga la ley dominical se mantendrá fiel y firme en tu ley, en esa ley que es santa, perfecta, buena, y se van a mantener fieles al 4.º mandamiento, tu santo sábado. Estos 144,000 iluminarán a toda la tierra con el mensaje de Cristo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, apreciados hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.